Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro taller. Bienvenidos a nuestro estudio de los jueves y vamos a continuar con este taller que se llama ¿Quién es Jesús? En la sesión Jesús es el ejemplo. ¿Okay? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque primeramente, Señor, tú nos permites reunirnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este estudio, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor, que hoy podamos aprender algo que podamos aplicar en nuestra vida. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros con libertad, Señor, y que nosotros seamos sensibles a tu voz y a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues decíamos, la sesión de hoy se llama Jesús es el ejemplo. Y vamos a ver dos pasajes como base bíblica. El primero es en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 12 al 17. Y se los leo en la nueva traducción viviente. Versículo 12. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó. Se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, tu señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlo. Y el segundo pasaje es en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 24. Dice así: ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es el ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Muy bien. Bueno, en el primer pasaje es este pasaje en donde Jesús lava los pies de los discípulos, ¿sí? Y esa costumbre judía de lavarse los pies era como una demostración de hospitalidad, de servicio, de humildad, de limpieza. Y se acostumbraba especialmente cuando recibías invitados en tu casa. Y era una tarea reservada para los sirvientes. ¿Sí? Y era necesaria porque los caminos eran de polvo, ¿sí? O sea, de tierra. Y se usaban, ¿no? Generalmente no se usaban zapatos cerrados, sino sandalias, ¿sí? Es, Sin embargo, también el acto de lavarse los pies representaba no solo para las visitas, sino también un signo de humildad y amor entre los mismos miembros de la familia, ¿sí? Y en el caso de Jesús, pues se convirtió en un ejemplo de servicio desinteresado para sus seguidores, ¿sí? Él siendo el principal, él siendo el Hijo de Dios, literalmente, el Hijo de Dios, y se puso
en una posición de siervo, ¿sí? Porque esa tarea de lavar los pies a los invitados era reservada para los siervos de más bajo rango. O sea, no solo para los sirvientes de esa casa, sino para los de más bajo rango, ¿sí? Y esto nos debe llamar la atención, porque aquí Jesús estaba invirtiendo los roles sociales, ¿sí? Mostrándose como un servidor y un esclavo para ejemplificar el amor y la humildad en sus acciones. Cualquier otro líder del mundo, ¿sí? O cualquier otro líder del mundo, cualquier líder del mundo, perdón, cualquier líder del mundo no hace esto, hace exactamente lo contrario. No es lo correcto, pero es lo que se acostumbra. El gobernante llega a servirse, que le sirva. Y la gente que está alrededor tiene esa actitud para ver qué beneficio saca, ¿sí? Pero difícilmente vemos a un gobernante sirviendo a los demás abajo. Verdaderamente sirviendo. Cuando están en campaña, todos abrazan y besan y la comadre y todos, o sea, todos son amigos. Sí, sí, sí. Lo he visto con mis propios ojos. He estado ahí. Ahora, Jesús no lavó los pies de los discípulos con el único fin de promover la amabilidad entre ellos, ¿sí? Tenía una meta, una meta mayor, que es extender su misión sobre la tierra, ¿sí? Después de que él se marchara. ¿Por qué lo hizo de esa forma? ¿O por qué utilizó ese recurso de lavar los pies? Porque él sabía perfectamente que para ser siervos de él, para ser sus representantes, teníamos que tener una de sus principales cualidades, que era la humildad. Si no, la labor no se iba a hacer en su nombre, no se iba a hacer a su manera, ¿sí? Tenemos que aprender de la humildad y le queremos servir a Dios. Hay muchas actividades en la iglesia, en las congregaciones, por ejemplo, la limpieza. Nadie se pelea por barrer y trapear, porque nuestro chip está con el mundo en ese aspecto. Y vemos esas actividades como de poca importancia, pero no son menos importantes que la labor del pastor. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un servicio a Dios, ¿sí? Estás preparando el lugar donde esperamos que esté la presencia de Dios. No es un trabajo digno, claro que lo es, pero en nuestra mente muchas veces nos hace, sí, nos hace shock, ¿verdad? Y no, queremos las labores que son de más proyección, ¿sí? No se diga en la actualidad, ahorita hay un problema en la iglesia con eso. Se están generando muchas celebridades, se está perdiendo el objetivo de las reuniones, ¿sí? Atraemos mucha gente a entretenimiento, pero se está perdiendo la esencia de lo que es la congregación. Y en ese problema estamos metidos todos en mayor o menor medida, ¿sí? Y aquí la idea en este punto de la enseñanza de hoy es que resaltemos la importancia de la humildad para poder servir a Dios como verdaderamente se debe hacer, ¿no? Eh, o sea, Jesús estaba poniendo ese ejemplo porque todos nosotros tendríamos a nuestro cargo la tarea de ir por el mundo sirviendo a Dios, sirviendo los unos a los otros y a todas las personas a las que vamos a llevar el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Y sucede con cualquier actividad. Por ejemplo, hacemos una actividad que le llamamos de evangelismo para ir a los hospitales a regalar alimento y dar un mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Para hacer eso se requiere humildad, ¿sí? Se requiere reconocer que es una tarea que Dios nos ha mandado a hacer. Dos, que hay necesidad y que hay personas que tienen más necesidad que nosotros, a pesar de que nosotros podamos tener problemáticas, ¿sí? Entonces, este aspecto del carácter de Cristo, que es la humildad, es principal.
dentro de muchos otros atributos que él tiene. Obviamente Jesús no estaba buscando instituir una práctica para que fuera observada continuamente en la iglesia, aunque habrá quien opine que sí, ¿verdad? De hecho hay congregaciones donde lo hacen más frecuentemente, ¿sí? Está bien que se haga, porque precisamente es poner este mismo ejemplo, ¿verdad? A nosotros, por ejemplo, en Minas Church, en nuestra congregación, cuando terminamos, hace ya como, serán unos 10 años, ¿verdad? En 2015 creo que acabamos generación del discipulado. Nuestro pastor nos lavó los pies a los que terminamos el discipulado, ¿sí? Y fue como una muestra de este pasaje, ¿verdad? Para darnos esta enseñanza de una manera práctica, ¿sí? No estamos diciendo que aquí nos vamos a tener que lavar los pies. Cada quien que lo haga, ¿no? Sí. Sí. Pero lo que sí estaba Jesús muy interesado es eh, que se comprendiera bien el significado del servicio y que nadie se sienta humillado o que nadie sienta humillada su dignidad por tener que realizar tareas o domésticas o de bajo, digamos que de bajo perfil, ¿sí? En la iglesia acá con nosotros, lo que es el aseo lo tenemos, todos los miembros estamos repartidos en equipo, Sí, hasta el pastor y su familia, así es. todos. Sí, sí, sí. Y nos toca De cada hecho, cierto tiempo. de hecho nosotros así lo hacemos. Antes teníamos equipos de 4, ahorita lo hicimos a equipos de 2. Y la familia del pastor, ellos preparan el lugar antes de la reunión. Y los equipos están para limpiar al final, ¿sí? Y acá se hace o sea, cualquier día de la semana antes del domingo, para que el domingo ya esté todo limpio y acomodado. Así es. Entonces, en este tema de la humildad, del servicio, tenemos que entender que el servicio, entenderlo como el servicio a Dios, a la extensión del reino, es una disposición del corazón y del espíritu que se expresa en acciones concretas. Nadie puede decir yo soy servicial y quedarse sentado. Es contradictorio. Si tú tienes un corazón y tu espíritu está en ese alineado a ese plan de Dios de servir, ¿sí? Lo vas a demostrar con acciones. Tarde o temprano, aunque vayas llegando a la congregación, puedes tener. De hecho, hay hermanos que nos sorprenden porque en la primera semana ya están bien pilas, ¿sí? Y a veces se baja el ritmo y todo, pero esa disposición habla bien de ti, ¿verdad? De que estás en sintonía con las necesidades de los demás. Es parte importante, ¿verdad? Generalmente me pongo a servir cuando reconozco necesidades en los demás. ¿Y cuando reconozco necesidades en los demás? Cuando dejo de ensimismarme, cuando dejo de pensar solamente en mis cosas. Y empiezo a tener compasión por los demás. ¿Sí? Entonces, Jesús dio una enseñanza poderosa, ya que él sabía que para ser dignos representantes suyos deberíamos reflejar, lo decíamos ahorita, su humildad y su actitud de servir a los demás, considerándolos como superiores a nosotros mismos. Y esto lo leemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Este y muchos, vaya, este y toda la Biblia, tenemos que tomarlo como un parámetro eh, eh, muy, muy, vaya, muy importante para
para nuestro día a día. Este concepto de considerar a los demás como superiores a nosotros, dice la versión Reina Valera, es medular, porque a veces nos metemos en una dinámica y como que, no, yo quiero, o sea, yo quiero, a veces confundimos la palabra líder. En la iglesia el líder es siervo, el que sirve. No como en el mundo que el líder es es la cabeza y que los demás hagan todo. Sino el líder, cuando en la Biblia leas, en la nueva traducción viviente, leas líder, está refiriendo a servidor. ¿Sí? Entonces, pero para poder estar en esa actitud tenemos que reconocer, uno, que nos necesitamos unos a otros y que yo no soy más importante que el que está a mi lado. De hecho, aquí dice la Biblia, o sea, este versículo lo dice muy claro. Tenemos que considerar a los demás como más importantes que nosotros. ¿Sí? Y de esa manera estaremos más dispuestos a sacrificar tiempo, recursos, y todo lo que sea necesario para servirles, ¿no? En el tiempo de estos pasajes, o sea, en el tiempo de Jesús, algunos creyentes eran esclavos. ¿Sí? Por eso en este versículo, en este primer pasaje, se les habla, se les habla también a los esclavos, ¿sí? Este, y explica algo que es muy lógico. El pasaje dice, o sea, esta es la idea, era fácil para un esclavo someterse a su amo si el amo era bueno, ¿sí? Porque la esclavitud como nosotros la entendemos no es la misma que había en ese tiempo, ¿sí? Nosotros cuando pensamos en esclavitud pensamos en abusos, tratos infrahumanos para las personas. Y acá no, acá ellos tenían un lugar, una casa, comida, tenían vestido, o sea, no los azotaban, no era la costumbre, no era maltratar al esclavo, simplemente era un siervo, un sirviente. ¿Sí? Obviamente había amos buenos y malos, porque pues, la misma Biblia lo explica, pero tenemos que entender un poquito, vaya, hacer esa diferencia con la esclavitud que muchos, a lo mejor no todos, pero muchos, como muchos la entendemos, ¿verdad? Entonces Pedro los alienta a que sean leales y perseverantes. Ya estamos hablando ya del segundo pasaje, el primero de Pedro. ¿Sí? Que perseverantes aun si llegan a sufrir un trato injusto. De hecho, sucede lo mismo en el día de hoy. Si tú tienes un patrón, un empleador, que te hace la vida de cuadritos o que es injusto en sus tratos o algo, tú como creyente, tú como cristiano, estás llamado a soportar eso, ¿sí? A no devolver mal por mal. ¿Sí? Nuestra mente y corazón nos dicen, véngate, ¿sí? A que aprenda. O sea, estamos cortados con la misma tijera. ¿Sí? No, eso no es lo que Dios espera de nosotros. Eso no es lo que Dios espera. Porque cuando hacemos eso, y lo hemos comentado otras veces, lo que estamos buscando es nuestra justicia, no la de Dios. Entonces, esto es un reto. La Biblia, estos estudios son para leer la Biblia y que la Biblia nos confronte. ¿Sí? Si yo me siento incómodo con lo que estoy leyendo, vamos por buen camino. Lo que hay que hacer es no neciarle, porque si me siento incómodo, pero me aferro a hacer. Salimos de ahí. Así es, ahí ya vamos a hacer. Sí, de hecho se espera que la Biblia te confronte. ¿Sí? Hay mucha gente que la lee con otra intención y cree que la Biblia le está aplaudiendo. O sea, y cree que todo está haciendo bien. Entonces no están poniendo mucha atención porque
cuando ponemos atención sabemos que tenemos estas problemáticas todos y que tenemos que corregirlas, ¿sí? Entonces, al actuar de esta manera, ya sea en sus tiempos el esclavo tenía un amo injusto, o hoy un empleado, ¿sí?, con su patrón que es injusto, al tú dar el buen testimonio, estás ayudando y siendo testimonio porque tal vez de esa forma puedan ser ganados para Cristo. Es como el esposo o la esposa. A veces tu pareja te hace la vida de cuadritos, literalmente. Si uno es creyente y el otro no, siempre va a haber ahí, pues, conflicto, puntos de conflicto. ¿Por qué? Porque piensan diferente, ¿sí? Pero la Biblia te enseña, como cónyuge, te enseña a que sufras tú el agravio y que al contrario le demuestres un amor como el que Dios manda para ver si de esa forma tu pareja cambia. ¿No se acuerdan la película de La Prueba de Fuego? Bueno, acabo de tener un almuerzo con un buen brother, sin agraviar. Me estaba platicando, no, que sí, algunas cosas, ¿no? Le digo, ¿ya viste esta película? Me dice, pues sí me suena, así creo que sí. Dije, vuelvo a verla y aplícala. Este, a veces dejamos de ver, digo, yo sé que para mí es muy fácil porque estoy afuera del problema, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no me haya capacitado en ciertas cosas, ¿verdad? Como esas cosas. A veces dejamos de ver lo que le llaman ceguera de taller, ¿verdad? Dejas de ver y te estás quejando por cosas que no son tan graves, ¿sí? Que realmente sí puedes cooperar a lo que te están pidiendo. O en el caso de este amigo, la esposa quería pasar tiempo en algún pasatiempo. Estamos hablando de cosas que no parecieran tan relevantes. Por ejemplo, me decía él, no, pues es que a ella le gusta hacer esto los domingos. Y yo, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué no aprovechas? O sea, si estás sintiendo que como que no ha habido buena comunicación o estás sintiendo un distanciamiento, pues ahí, o sea, comparte uno de sus hobbies. No, porque es que, ¿qué tiene de malo? Aparte estaba padre el hobby. O sea, y él dice, no, pues sí, ¿verdad? No, padre, o sea, es que es el ponernos en esta posición de humillarnos primero. A veces, aunque tú seas el agraviado, tienes que humillarte primero, si no, no va a haber restauración. Porque a veces el que hizo el agravio es más cabezón y se va a mantener en ese punto. Y las amistades y las relaciones se enfrían y se alejan y se acaban por ese tipo de actitudes. Pero nosotros como cristianos tenemos que dar el primer paso. Y cuesta, ¿sí? Yo les platiqué hace poquito de un caso que tuve con un amigo. Yo quedé bien tranquilo porque le hice 2 intentos y, o sea, yo me quedo tranquilo de que yo hice mi parte, ¿verdad? Ya lo demás, bueno, pues ya irá pasando el tiempo y a ver qué sucede, ¿no? Así es, pero sí hay que dar ese paso, aunque tú no sientas que hayas hecho algo malo, ¿sí? O que lo que hiciste pues, realmente no fuera tan relevante, ¿no? Entonces, aquí en este pasaje, en el de Primera de Pedro, se nos explica las dos formas de sufrir, ¿sí? O sea, Dios no se agrada contigo si sufres por hacerlo malo. Obviamente no. A veces los sufrimientos son el resultado directo de nuestro pecado, del pecado de nuestra vida. Ahí no se agrada a Dios. Sufres por menos, ¿verdad? Otros sufrimientos tienen lugar por nuestra necedad y otros son simplemente el resultado de vivir en un mundo caído. No podemos esperar perfección. El reino de Dios no está establecido hoy, 100%. No es así. Ahorita en este tiempo no. ¿Sí? Entonces, hay sufrimiento que pues, simplemente es ¿por qué? Porque pues, así está el mundo, ¿verdad? Tantas cosas de injusticia que suceden, accidentes, enfermedades o injusticias, gente lastimando a otra sin ningún motivo. Bueno, pues eso sucede. Pero cuando tú sufres por ser cristiano, cuando la gente te calumnia,
te lastima, te insulta, por ser un seguidor de Cristo, ahí es donde Dios se agrada. De hecho, nosotros deberíamos de agradarnos, porque para nosotros es una distinción, debiera ser una distinción que alguien vea que somos diferentes, en el buen sentido de la palabra. Qué triste sería que, sí, no, y no solo eso, sino, bueno, sí, que fuéramos iguales, pero que todo el mundo así nos viera. O sea, algo estamos haciendo mal. No se supone que nos parezcamos al mundo, al contrario. Entonces, cuando alguien lo nota y que te quiere hacer la vida de cuadritos, tú debes de tener esta actitud de que al final, de entrada al final, se va a hacer justicia. Tú no tienes por qué preocuparte por hacerlo. Dios se va a encargar. Y no estás esperando que lo hunda en fuego, ¿verdad? No, simplemente pues él tendrá su oportunidad de arrepentirse. Y con esa actitud tú estás ayudando a que esa persona también reaccione, porque a veces es lo que pasa. Te hacen y te hacen algo y están esperando y tú reaccionas bien y las personas empiezan a reflexionar y a decir, pues, pues, ¿quién es el Dios al que él sirve? Porque lo normal era hacer un pleito. Ahorita les platicaba que salió una noticia que aquí en la avenida se pelearon dos automovilistas con dos motociclistas, pero bien dados. Tú dices, espérame, o sea, seguramente fue por una cuestión de tráfico, de tránsito, ¿verdad? Cuando de repente simplemente es saber, cálmate tantito, apechuga tus problemas, el mundo no tiene por qué pagar este, por tus aflicciones o por tu escasez o preocupaciones, ¿no? Hay un video bien padre que yo creo que se pueden acordar, que dice que es la práctica más productiva que ha habido en la historia de la humanidad. Es en otro país, se ve que es como en otro país. Va un chavo en bicicleta y se atraviesa un señor, atraviesa la calle, ¿sí? El chavo de la bicicleta va en contra y el señor sale de repente entre los carros y lo atropella y se cae. Y el señor le reclama, vienes en contra. Y el de la bicicleta le dice, tú no cruzaste no cruzaste por la cebra, ¿sí? Por la esquina. Dijo, tienes razón, sí, no, pues que te vaya bien. Ya. O sea, aquí en México difícilmente tienes esa conversación. Sí. Pero sabes que tenemos la idea de juzgar. Siempre. Siempre. Prejuzgar. Prejuzgando, juzgando que haces mal, que haces bien. Y te sientes con el derecho. Que es donde funciona. Tú vas juzgando al otro cómo va manejando y estás juzgando la manera como se comporta. Sí. No dejamos de ver lo que estamos haciendo nosotros. Y eso, fíjense, cómo es relevante en el sentido de que es lo mismo cuando te juzgo por tus fallas, ignorando todos mis pecados. Es la misma necedad. Así está Dios con nosotros. O sea, como que, ¿qué les pasa esto? ¿No se dan cuenta? Sí. Como te corres por No, sí, la vida de los. sí. Así es. Entonces, creo que tiene mucho que ver esto. El ser sensibles a las necesidades de los demás y estar conscientes de cuál es mi rol, cuál es mi función, lo que yo estoy desempeñando. ¿Sí? Y empezamos, si trabajamos en estas cosas, sí podemos empezar a tener mejores actitudes en la casa, con los vecinos, en mi trabajo y con la gente de la calle. Sabiéndolos primero como superiores a nosotros mismos, ¿sí? Sabiendo, reconociendo, siendo humildes y reconociendo que nosotros también hemos sido perdonados y que nosotros también tenemos muchas fallas. Y cuando recordamos eso, vamos a bajarle 2 rayitas al juicio, ¿verdad? A la intensidad. Entonces, retomando el punto del sufrimiento, Dios
Dios se agrada de cuando sufrimos por hacer el bien. ¿Sí? Y nuestra meta debe ser afrontar el sufrimiento como Él lo afrontó, con paciencia, con calma y con la plena confianza de que Dios tiene el dominio del hoy y del futuro. ¿Verdad? O sea, nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo de humildad. Les voy a leer varios conceptos y varios versículos, se los voy a leer rápido. Mateo 11:29 dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Eso es humildad. Jesús dijo: yo soy humilde y tierno de corazón. Nos enseñó servicio. Mateo 20:28. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. El mejor ejemplo de servicio lo tenemos en Jesús, que vino a entregar hasta su propia vida en servicio por nosotros. ¿Qué cara tendríamos nosotros de negarnos a servirle a alguien? O sea, ¿cómo diríamos? No, pues está caro. No, pues ¿cómo le voy a dar tanto? O sea, Dios dio su vida. Y no es. No hay punto de comparación. Sí, y así es, no escatimó y no se compara con el valor de mi vida. Sí, o sea, así es, pero sí o no a veces nos estamos olvidando de eso. Sí. O sea, hay que tener una actitud de servicio simplemente porque decimos que somos cristianos, el puro concepto. Se entiende que quiero parecerme a Cristo. Bueno, Él fue el siervo en su máximo esplendor. ¿Sí? Él estuvo dispuesto, él está y sigue todavía obrando a nuestro favor, y Él está siempre yendo por nuestro bienestar. Porque yo me negaría. Sí, fíjense, es algo muy lógico o un concepto muy sencillo, pero ¿cómo sería yo si siempre estuviera pensando en qué te puedo servir? Creo que podríamos dar un mejor testimonio de todo, ¿verdad? Y es la invitación, y es el servicio a Dios, no a tu negocio, no a ti mismo, no a tu patrón, no a tu pareja, no a tus hijos, un servicio a Dios. Y a veces sirviendo a tu esposa, a tus hijos, a tu patrón, a tus hermanos, pues sirves a Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense la actitud de Jesús. En Lucas 22:27 dice: ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Dice, pero en este caso no. Pues yo estoy con ustedes, palabras de Jesús, yo estoy con ustedes como el que sirve. De hecho, quiero recordarles, esto no lo tengo aquí como anotación, pero quiero que pensemos en una profecía, en algo que está, en una promesa que tenemos, que es vamos a estar nosotros en una celebración que se le llama las bodas del Cordero, Ujú. ¿sí? Donde dice que Jesús va a servir nuestras mesas. Imagínate nada más que vamos a estar en ese evento y Jesús mismo, ya habiendo pasado muchísimas cosas que están profetizadas, ya habiendo avanzado mucho en la línea cronológica de las profecías, aún Él sigue teniendo esa actitud de siervo y nos va a servir. O sea, ¿por qué yo no estaría dispuesto a servirte a ti hoy? ¿Qué pierdo? Si con eso me parezco más a Jesús, al contrario, ¿qué gano? Qué padre que me vean un día, oye, qué servicial es.
en una actitud de servicio genuina, natural, ¿sí? Que no represente tanto esfuerzo. Sí, que no sea tanta apariencia, que sea más natural y que sea como ya una cualidad de nosotros. Eso es lo que se espera. ¿Sí? También Jesús nos dio el ejemplo de amor. Dice el libro de Juan 13, versículos 34 y 35. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y lo repite en Juan 15, del 12 al 13. ¿Sí? También nos dio Jesús ejemplo de obediencia. Dice Juan 15:10, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense cómo Jesús nos dice, obedezcan mis mandamientos, pero no es desde una posición de obedéceme, yo soy Dios. No, Jesús mismo dice, así como yo obedezco al Padre, porque esa es mi manera, dice, permanezco en su amor, esa es mi manera de estar en comunión con Él, esa es mi manera de estar íntimamente relacionado a Él, demostrándole que lo amo, no nada más de palabras. ¿Sí? Es como que tú le dijeras a tu pareja, te amo, que le recites poemas, que le digas muchas palabras bonitas, pero no tomas acciones que demuestren ese amor. ¿Sí? Acá yo así lo asimilo. La obediencia que tenemos a Jesús es como resultado de porque, primero que nada, recibimos su amor y queremos demostrarle que lo amamos. ¿Sí? Al amar a Jesús es rechazar el mundo. Es como una forma también, el obedecerle es dejar atrás nuestra vida pasada, dejar atrás nuestras creencias equivocadas, dejar atrás nuestras prácticas que no le agradan. Esa es la manera que tenemos de demostrar amor. Decir yo te amo, Dios, y seguir viviendo como vivo no es amar, no es cierto. Y más vale que lo entendamos ahorita aquí, a que estemos un día enfrente de su presencia y que nos diga como aquellos discípulos, bueno, que no eran discípulos verdaderos, que les dijo, apártense de mí, nunca los conocí. Y eran personas que le servían. ¿No se acuerdan el pasaje que dice, en tu nombre liberamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, hacemos milagros? Jesús va a decirles, los que les dice hacedores de maldad. sí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y era gente que creía que estaba bien con Dios. No, y sí los hacían. Sí los hacían, pero no eran en su nombre. Acuérdense que Satanás también hace milagros. Por eso cuando alguien ora a un ente diferente que no es Jesús y sucede un milagro de sanidad, aguas, porque no es Dios haciendo el milagro. Para seguirte, pero amarrando y te aferras a tu creencia y te estás yendo al pozo. ¿Verdad? También Jesús nos dio ejemplo de negación al yo. ¿Sí? Dice Romanos 15 del 1 al 3. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras. Los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Y aquí lo dice de esta forma. Este pasaje de Romanos, si se acuerdan, habla cuando nos está hablando, perdón, se habla de cuando se toca el tema de los alimentos, de lo que sí estaba prohibido, de lo que no estaba prohibido. ¿Sí?
Entonces aquí el apóstol Pablo da una enseñanza diciendo, a ver, a lo mejor para ti no es pecado comer, por ejemplo, carne de puerco, ¿sí? Pero si hay alguien que lo considera así, por causa de esa persona, usted, para no hacerlo caer. A lo mejor tú estás seguro de que no es un pecado, ¿sí? Pero por causa de los demás, abstente. Y haces tú tu práctica en tu casa, ¿no? De eso está hablando, de a veces para ser de más edificación, para ser de bendición a otros, tenemos que abstenernos de hacer algo, a pesar de que nosotros sepamos que no hay ningún problema con ello, ¿verdad? Y también en este pasaje dice que ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. O sea, ¿por qué nosotros tendríamos que tener esa actitud de decir primero yo? ¿Sí? Tenemos que se nos vuelve a enseñar que estar pensando en los demás, en el bienestar de los demás. Fíjense lo que dice hablando de la negación al yo. ¿Sí? Dice Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. No hay mayor ejemplo de negación, de morir a uno mismo, que ese ejemplo que nos puso Jesús. Está siendo Dios, estuvo dispuesto a morir como morían los criminales en la cruz. Sí. Para nosotros debería resultar infinitamente más sencillo morir a nosotros mismos. Poner a Dios en primer lugar. Poner al reino y a la extensión del reino en primer lugar. Lo que significaría poner a las personas en primer lugar antes que nosotros. Porque si yo no estoy consciente de que hay personas que no tienen hoy una relación con Dios, no tengo la carga de compartirles el Evangelio, algo no estamos entendiendo. ¿Sí? O estoy apenas en ese punto en donde tengo que entender que debo de sacrificar mis cosas para servir a Dios. A veces somos muy productivos para nuestros propios planes. Y hay que buscar un equilibrio para ser productivos para los planes de Dios. Que esas recompensas son las que eternamente tienen valor. Todo lo que logremos aquí se va a quedar. No tiene sentido, no tiene valor. Hablando cuando trabajamos para nosotros mismos. ¿Sí? No digo que no lo hagamos, digo que tengamos un equilibrio. Porque nos estamos perdiendo la oportunidad de servirle a Dios ahorita que podemos. ¿Sí? Hay que tomarlo en cuenta. Jesús no escatimó nada de su comodidad, nada de su posición. Siendo Dios, dijo, yo lo hago. Nosotros debiéramos tener también esa actitud. Otro ejemplo que nos pone Jesús es de sacrificio. Dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 7 al 9. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlo rico. Fíjense, la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que aunque era rico,
Y lo que está diciendo es, aunque era el dueño de todo, se hizo el más insignificante de los hombres, porque así fue tratado, injustamente, pero así lo trataron, para que a través de este testimonio pudiera darnos todas las cosas, todo lo que nos va a dar. ¿Sí? O sea, él se sacrificó en el grado más alto que pueda haber de sacrificio. Porque si yo sacrifico mi vida, es un sacrificio muy pequeño comparado con lo que él hizo. ¿Verdad? Nos dio ejemplo de perdón. Dice Colosenses 2:13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Nos dio ejemplo de fortaleza. Hebreos 12, del 2 y 3. Hebreos 12, 2 y 3. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Pero está diciendo este pasaje, acuérdense todo lo que Jesús soportó, porque era una vergüenza muy fuerte el ser crucificado desnudo en el paso en el camino donde la gente pasaba y lo insultaba, se burlaban de él. Por eso los ponían en esos lugares, para que mientras morían, todavía que pasara y con toda esa vergüenza, ¿verdad? Bueno, pero Jesús soportó todo eso. Dice, sin importarle la vergüenza, lo dice, y ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Porque Jesús estaba muy consciente de que ese sacrificio era pasajero, de que Él iba a estar en la presencia de Dios, Él iba a regresar al lugar que le correspondía. Nosotros no vamos a regresar al lugar que nos corresponde, pero sí nos es ofrecido un mejor lugar, una mejor vida que la que hoy tenemos. ¿Sí? Y aquí dice que nos acordemos, dice, piensen en esa hostilidad que Jesús soportó para que ustedes no se cansen y se den por vencidos. Porque tenemos un ejemplo de fortaleza, que es en Jesús. ¿Sí? Y la fortaleza que él tuvo también se derivaba de lo que él sabía que Dios le tenía preparado. Así se nos está invitando a nosotros. A ver, cuando estén pasando por injusticias, chismes, calumnias, gózate porque la recompensa vas a ver mejor. ¿Sí? Si hoy estuviéramos en una vida perfecta, ¿qué diferencia vamos a sentir? No mucha. Pero si estamos sufriendo por la causa de Cristo, vamos a sentir cuando la bendición venga, cuando ya venga el establecimiento del reino de Dios, vamos a sentir esa gran diferencia en lo que sufrir por la buena causa, allá estar disfrutando de las bendiciones de Dios en su máximo esplendor, porque ya hoy ya gozamos de muchas bendiciones, ¿verdad? También ejemplo de sufrimiento. Ahorita en el pasaje que leíamos de 1 Pedro 2, vamos a leer del 21 al 23, el del 22 y 23. Dice, él nunca pecó y jamás engañó a nadie, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y es parte de lo mismo. Ese ejemplo de sufrimiento es porque él todo lo dejaba en manos de Dios. Él decía, a mí no me va a desamparar mi Padre. Y como nosotros hoy deberíamos de tener esa actitud. A ver, ¿qué me puede pasar en esta vida que me separe del amor de Dios? Nada. Creo que es Romanos 8:31, ¿te acuerdas? Pero para nosotros
atravesar el sufrimiento, tenemos que tener esa certeza de que no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Es Romanos 8:38. 38. Estoy Sí. convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. ¿Sí? O sea, esa es una promesa y es una certeza que tenemos de que si estamos realmente bajo el abrigo de Dios, nadie nos puede separar. O sea, dicho con otras palabras, pase lo que pase en esta vida, ¿sí? Si te quitan la vida mañana y tú estás en comunión con Dios, tú sales ganando, porque eres llevado a la presencia de Él. Nuestra carne dice, no, espérame, pero yo todavía quiero disfrutar o tengo muchos planes, o empiezas a dudar si realmente Dios tiene eso o no preparado. Pero cuando tienes ya, tu fe está firme en eso, a veces de ahí es donde te agarras, porque el sufrimiento viene. Ahorita decíamos que a veces se sufre simplemente por efectos de la naturaleza caída. ¿Sí? Está el mundo perdido, total corrupción, en decadencia, pero si nos aferramos a ese tipo de verdades, vamos a sentir ese respaldo y vamos a poder dar un mejor testimonio, ¿sí? Soportando como Jesús, soportando el sufrimiento, porque tiene sentido el sufrimiento, porque también sabemos que va a tener solución. Qué triste sería, o qué triste es, a los que no tienen esa esperanza. Sufrir, 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 así nada más, y nunca se va a solucionar, y nunca se va a restaurar todas las cosas. Qué triste, ¿verdad? Y también nos puso ejemplo de pureza. Dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Entonces son estas cualidades de Jesús, de las cuales nos pone esos ejemplos. Y solo mencionamos algunos versículos, algunos pasajes, ¿verdad? Les voy a repetir estos conceptos, que son la humildad. Nos dio ejemplo de humildad, ejemplo de servicio, ejemplo de amor, de obediencia, ejemplo de negación, ejemplo de sacrificio, de perdón, de fortaleza, de sufrimiento y de pureza. Básicamente Jesús es nuestro ejemplo en todas las áreas. ¿Sí? Podemos siempre tomarlo y tener la certeza y la confianza de que si hacemos, de que si nos conformamos a su persona, vamos a estar cumpliendo con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es un proceso, es paso a paso. La idea es estar conscientes de que somos llamados a esto. ¿Sí? Si yo no quiero crecer espiritualmente, y no quiero madurar, y si yo no quiero parecerme más a Jesús, algo no estoy entendiendo. Porque es evidente que la Biblia nos enseña a seguirlo a Él. Seguirlo a Él es hacer lo que Él hacía, ¿sí? Seguir sus pasos. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Será importante que los líderes o gobernantes practiquen lo que exigen a los demás? Sí. Totalmente, ¿no? Fíjense, en el pasaje que ya hemos leído en otro momento, de Mateo 23, del 1 al 5, cuando Jesús critica a los líderes religiosos. Dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo,
pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Hasta ahí, con bordas muy largas. ¿Sí? Y aquí estamos hablando del ejemplo. Pues obviamente tenemos el ejemplo de Jesús y hay que cuidarnos nosotros de no ser un mal ejemplo para quienes estamos sirviendo. ¿Sí? Si Jesús te pone, si Dios te pone en una posición de enseñar a otros, de maestro, pues tienes que ser congruente con tu enseñanza, ¿sí? Practicar lo que predicas. Otra pregunta es, ¿habla la conducta de las personas más que sus palabras? Pues sí, convence muchísimo más el ejemplo que las palabras. Y en todas las relaciones funciona así. El jefe con su subordinado, entre cónyuges, padres con hijos, ¿sí? O cualquier persona con sus amistades, con cualquier persona con la que tú estés hablando, se espera que seamos íntegros en nuestra forma de ser, que respaldemos nuestras palabras con un estilo de vida. Fíjense lo que dice Colosenses 3, del 1 al 17. Este está un poquito largo, pero creo que es importante leerlo todo. Colosenses 3, del 1 al 17. Si alguien lo quiere leer, nada más al micrófono. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor y a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones.
Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Wow. El título es Vida Nueva con Cristo. Y estábamos preguntando, ¿habla la conducta de las personas más que sus palabras? Interpretación es, sí puedo yo dar un mensaje. De hecho, es necesario que yo dé un mensaje del Evangelio. Pero tengo que vivir así para realmente ayudar y dar un testimonio y que las personas digan, yo quiero tener la vida que tú tienes, la relación con Dios que tú tienes. Porque si yo hablo mucho, pero vivo como cualquier otra persona, no va a hacer sentido No hay coherencia. así es, no hay coherencia. Y habrá quien crea en el Evangelio, porque por sí solo, la sola verdad del Evangelio es poderosa para salvar. Sí, pero se requiere esto, incluso también para mí mismo, porque somos llamados a tener una vida nueva. No podemos seguir, no podemos decir yo soy cristiano y vivo igual. ¿Sí? Porque o sea, y no son, o sea, no es solamente dejar atrás las impurezas, inmoralidad sexual, bajas pasiones, malos deseos, no ser avaros, sí, todo eso pues es fácil de identificar, pero a ver, lo positivo, que es, bueno, eliminar el enojo, la furia, comportamiento malicioso, calumnia, lenguaje sucio, ¿sí? No se mientan unos a otros, ¿sí? Luego dice, vístense la nueva naturaleza. Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Sí? Aquí está nuevamente el mensaje muy claro, tenemos que buscar parecernos a Él. ¿Sí? Y luego te habla de todo lo que sí hay que hacer. ¿Sí? Dice, vístanse de compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia, sean comprensivos con las faltas de los demás, perdonen a todo el que los ofenda, ¿sí? Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, ¿sí? Vístanse de amor, ¿sí? Vivan unidos en perfecta armonía, vivan en paz, ¿sí? Enséñense unos a otros, aconséjense con sabiduría, canten salmos, himnos, canciones espirituales con un corazón agradecido. O sea, esta es la vida a la que somos llamados. En términos generales, eso se espera que sea nuestro día a día. Es un reto para todos. Todos tenemos cosas que perfeccionar o que mejorar, cosas que dejar atrás y cosas que empezar a hacer. ¿Sí? Pero es importante que trabajemos en eso. ¿Sí? No es, no lo hace, o sea, no es un camino fácil si lo hacemos en nuestras fuerzas. No podríamos llegar a tener este tipo de estilo de vida. Necesitamos la ayuda de Dios y la tenemos. Tenemos que aprovechar ese recurso. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos al que dice una cosa y hace otra? Una palabra que Jesús usó mucho. Hipócrita. ¿Sí? Pues somos llamados a no ser ese tipo de personas. En Marcos 7:6 dice, Jesús contestó, hipócritas, tenían razón cuando profetizó, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Si nosotros nos llamamos cristianos y no vivimos como el pasaje anterior que leímos en Colosenses 3, somos hipócritas.
tenemos que dejar de serlo. Hablando de los ejemplos, ya dijimos Jesús, nuestro mejor ejemplo en todos los aspectos. También vimos un ejemplo de lo que es un mal ejemplo. ¿Sí? Los líderes judíos. ¿Sí? ¿Crees tú que las malas compañías influyen? Claro que sí. Tanto las buenas como las malas, ¿no? Sí. Dice 1 Corintios 15:33. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. En otra versión dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero aquí dice en 1 Corintios 15:33. O sea, las malas compañías corrompen el buen carácter. No quiere decir que te alejes de tus amistades no creyentes. No. Lo que quiere decir es que tengas una actitud de influir tú positivamente en ellos y no al revés. Porque te lo aseguro, tú te vas de paseo con tus amigos, te relajas y a los 15 minutos ya estás actuando y hablando como ellos. Y no se trata de eso, ¿verdad? Hay que convivir con todo el mundo, hay que seguir con nuestras amistades, pero buscando influir de esta forma, ¿sí? Dando testimonio como un cristiano. Y si no, pues mejor no digamos que somos cristianos, ¿verdad? Porque no estamos dando buen testimonio. Es una responsabilidad muy grande. ¿Sí? Obviamente, si tú negaras a Cristo, pues tienes un problema todavía mayor y diferente, pero no es que esté yo recomendando decir que no eres, negar que eres cristiano, no. Me refiero a que hay que hacer el esfuerzo de sí parecerlo, de serlo, creerlo y parecer un seguidor de Cristo, ¿no? ¿Qué siguen los hijos de sus padres? ¿Sus enseñanzas o su ejemplo? Principalmente el hijo sigue el ejemplo de sus padres. Sin darnos cuenta, los que son padres, estamos modelando frente a las personas, entre nuestros hijos o las personas que están frente a nosotros. Siempre va a haber alguien que está viendo lo que estás haciendo, cómo lo haces, lo que dices, y si eres congruente entre lo que dices y lo que haces. Dice Hebreos 13:7, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que hayan resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. ¿Sí? O sea, aquí en un solo versículo se está diciendo que hay que ser ese tipo de líderes para que los demás nos vean y sigan nuestro ejemplo. Primero te dice que como seguidor sigas el ejemplo de ellos, pero también tácitamente se nos está invitando a un día tú vas a estar en esa posición y se espera que hagas lo mismo, que vivas de cierta forma para que los que te están siguiendo, los que te ven, puedan seguir tu ejemplo y estén a salvo. ¿Sí? Qué peligroso es ser un líder y dar un mal ejemplo. Sí. Hay religiones que por millones se van al infierno porque no tienen la doctrina correcta. ¿Qué peso va a recaer sobre esos líderes religiosos que están predicando un falso evangelio? Dice la Biblia, el que predique un evangelio diferente sea maldito. Aquí no estamos hablando de buenas intenciones, no existe, y no hay dos verdades. Se enseña actualmente que todos los caminos llevan a Dios, que todas las religiones te salvan. Antibíblico, a más no poder. Y eso va a ser muy triste. Se llama ecumenismo. Hay líderes promoviendo eso. Obviamente están negando a Cristo. Porque si una religión no considera a Cristo como Dios y no considera que Él murió en la cruz por nuestros pecados
Si todos sus seguidores no creen en eso, van a perder. Y no va a haber forma de resolver su problema. Dice Mateo 23:3. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Ahorita lo comentábamos también arriba, ¿no? Que es parte de la importancia del ejemplo que estamos dando a los demás y de ser un buen ejemplo. Aquí está hablando del mal ejemplo, pero por contraste entendemos que debemos enseñar y vivir lo que enseñamos. Y eso es un buen reto, ¿eh? O sea, yo todos los jueves aquí estoy confrontado y me caen unas pedradas duras y directas, y pues, o sea, estamos, para eso nos reunimos, ¿no? Para que Dios nos hable, y a mí me habla mucho a través de esto. Sí. Yo no les enseño lo que domino, les estoy enseñando lo que necesito también cambiar. Vamos a pasar a las preguntas personales y ya vamos avanzando. ¿Quién es tu ejemplo para imitar? Filipenses 3, del 17 al 21. Fíjense lo que el apóstol Pablo hablándole a los filipenses. ¿Sí? Dice, amados hermanos, tomen mi vida como ejemplo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay mucha conducta, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrestre. ¿Cómo empieza ese pasaje que dice, tomen mi vida como modelo? ¿Te atreverías a decirle eso a alguien? No, hoy no. Espero que mañana te parezca un poquito más acá. Pero el apóstol Pablo tenía las credenciales para decir, yo he vivido poniéndoles un ejemplo, hagan lo que yo hago, vivan como yo vivo. Él podía decirlo. Y está muy lejos de ser como Jesús. Pero estaba muy lejos del promedio. Él realmente era un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. El mismo apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, y les dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Se espera que un día nosotros podamos tener estas calificaciones para decir, oye, vive como yo vivo, o sea, sigue mi ejemplo. Está, el reto está muy, muy difícil, pero estamos llamados a eso. ¿Sí? Tu forma de vivir, de vestir, de hablar, de conducirte, ¿a quién refleja? Dice Romanos 3, 13 y 14. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Aquí está hablando de un mal ejemplo. Está hablando de las personas. Dicen que lo que hablan es repugnante. Obviamente se espera que nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como representantes de Cristo, cuidemos incluso hasta nuestra forma de hablar. Porque sí podemos tener verdad en nuestra boca, pero luego la adornamos muy feo. Y ya deja de tener el impacto que esperamos que tenga. A veces, como dicen, hay que dejar de tener ese lenguaje tan florido que antes teníamos, ¿verdad? Así es tan folclórico. ¿Consideras tu vida como un ejemplo para otros? Fíjense lo que dice el libro de 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Los líderes de la iglesia. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y también debe tener la capacidad de enseñar.
no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? De la iglesia de Dios. Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Igual, aquí seguimos con la misma idea, es el apóstol Pablo diciendo, si tú quieres ser un servidor, tú quieres ser un líder de la iglesia, si tú quieres aspirar a un cargo de pastor, obispo, anciano, un cargo, así es como tienes que vivir. Y aparte tienes que tener la capacidad de enseñar, pero ¿cómo te respalda la enseñanza con un estilo de vida de un verdadero cristiano? Pues si no, la gente no va a ser atraída. Si algo atrae del Evangelio es la transformación que causa en nuestras vidas. ¿Sí? Porque los que nos conocieron dicen, wow, sí, ya no es el mismo mequetrefe que yo conocí. Y es Dios haciendo esa labor. No es que nosotros seamos mejores personas ahora, por supuesto que no. No, es porque ya tenemos temor de Dios y estamos aprendiendo cómo agradarle más, cómo vivir como Él le agrada. Dice que cada día que pasa te pareces más al Señor Jesús. Gálatas 4:19. Dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Sí? Se espera que nosotros estemos caminando siempre hacia esa meta, parecernos más a Jesús. Y aparte es de nuestro propio beneficio. Ya vamos a terminar. Ahora, ¿qué estás haciendo para alcanzar la meta de ser como Él? Segunda de Pedro 1, del 3 al 11. Título, Crecer en la fe. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza y escapen de la corrupción del mundo, de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, conocimiento con control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Y nos sigue mostrando cuál es el proceso de crecimiento que debemos llevar y cómo tenemos que tomar todos los recursos que Dios nos ofrece para poder verdaderamente parecernos cada vez más a Él. ¿Sí? Dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. O sea, tengan en mente las promesas de Dios. ¿Sí? O sea, crezcan en su fe, tengan una abundante excelencia moral, luego enriquezcanla con conocimiento, con dominio propio, con perseverancia, sométanse más a Dios, tengan afecto fraternal y ámense. O sea, tenemos que tomar todos estos recursos para verdaderamente ir creciendo espiritualmente. Si no, lo vamos a dejar en la teoría y no vamos a poder. Y eso suponiendo que nos alimentamos de la teoría, porque si ni siquiera hacemos eso, menos vamos a estar perdidos en nuestra meta, no vamos a saber a qué aspirar. ¿Sí?
Y bueno, concluyendo con ese pasaje, me faltaron del versículo 8 al 11. Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. O sea, aquí dice que si no estamos creciendo en el conocimiento de Dios, nos vamos a enfriar y poco a poco vamos a olvidar que hemos sido perdonados, al grado de que vamos a abortar la fe. Aquí el que no avanza se enfría. Básicamente son las palabras que está diciendo. Sí, bueno, termino del 10 y 11. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesús, Señor y Salvador Jesús. O sea, y se hagan todo esto y esfuércense por comprobar que realmente forman parte de los hijos de Dios. Porque si yo no cumplo con nada de esto, y yo sigo viviendo, como lo hemos dicho muchas veces, a mi manera, creyendo lo que yo siempre he creído, practicando lo que siempre practico, pues más vale que tengamos cuidado, que hagamos un espacio de reflexión para ver si realmente hemos creído. Porque es ilógico, no tiene sentido decir, yo he creído en Cristo, pero no me interesa vivir como Él, pero no me interesa obedecerle. No tiene sentido. Ya para concluir, al estar con Jesús, Pedro había aprendido acerca del sufrimiento. Pedro es el apóstol que escribió uno de los pasajes que hoy leímos al principio. Pedro sabía que el sufrimiento de Cristo era parte del plan de Dios, ¿sí? Y que su propósito final era salvarnos. También sabía que el que sigue a Cristo debe estar preparado para sufrir. Pedro aprendió esas verdades de Jesús y nos las transmite hoy a nosotros. Debemos estar preparados para sufrir. El sufrimiento es parte de nuestras vidas, pero tenemos que tener la confianza y la esperanza de que el sufrimiento tiene un propósito. Si nos hace parecernos más a Jesús, identificarnos más con Jesús, estamos capitalizando bien ese sufrimiento. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude en este proceso y estemos siempre dispuestos a servir con humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús, obediencia, sacrificio, perdón y todo lo que vimos hace rato. Ya. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.